pues bien. Bienvenidos al canal de Anatomía en 3D. Hoy vamos a ver el pulmón, tanto su situación, su anatomía, su configuración externa, su segmentación, vamos a ver radiografía y vamos a escribir bastantes patologías como atelectasia, neumotórax, COVID, tuberculosis, así que quédate porque este video va a estar muy bueno. Entonces, el pulmón es un órgano par que se encuentra ubicado en la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio, al ladito del corazón. Acuérdate que aquí también está el corazón, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones básicas del pulmón? Primero, la función principal es la de hematosis. Acuérdense, intercambio de gas entre oxígeno y dióxido de carbono. Otra función es que regula el equilibrio ácido-base. Por ejemplo, el pH en la sangre siempre está entre 7.35 y 7.45. Cuando disminuye, así cuando está en 7.1, se entra en acidosis, ya sea respiratoria o ya sea acidosis metabólica. Como sea, lo que importa es que el pulmón regula la acidosis eliminando dióxido de carbono. Aprende eso, ¿ok? Y también cuando no elimina dióxido de carbono, el pulmón está queriendo entrar en alcalosis respiratoria, ¿ok? Mucho ojo con eso que ya lo vas a aprender en segundo año o en tercer semestre, no sé si es anualizado o semestralizado. Otra función que tiene el pulmón es que regula el metabolismo de los lípidos, ¿sí? En la vía intrauterina a través del dipamidofosfatidilcolina, ¿ok? Lo que importa de esto, un alveolo tiene la dipalmitoilfosfatidilcolina. Cada neumocito, ¿ok? Cada neumocito que se encuentra en el alveolo tiene dipalmitoilfosfatidilcolina. Esto hace pues que el alveolo no se colapse. Muy importante eso. Y luego tenemos pues que regula la presión arterial a través de la ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina 1. Esto lo van a ver porque en el riñón, acuérdense que está la renina que va a liberar la angiotensina 1, que esta viaja al pulmón, donde se combina con la ECA, que es lo que produce el pulmón, y así me forma la angiotensina 2 activada, que es la que se encarga de regular la presión arterial, ¿ok? Aumenta, es vasoconstrictora y etcétera, ¿ok? Esas son las funciones básicas del pulmón. Ahora, para aprender en el pulmón también hay que saber algunos volúmenes pulmonares, que esto la verdad es muy fácil y quiero que inspires, ¿ok? Ahorita está respirando normal, que inspira, respira, todo normal, todo chévere, ¿ok? Entonces, eso se denomina capacidad o volumen corriente. Se denomina volumen corriente a lo que estás haciendo ahorita. Por ejemplo, yo estoy inhalando y exhalando. Eso se llama volumen corriente. Quiere decir que es de 500 ml el volumen corriente. Pero cuando yo hago esto, estoy metiendo un montón de aire. Eso se llama volumen inspiratorio, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es el volumen inspiratorio? El volumen inspiratorio pues viene siendo de 3000 ml, ¿ok? 3000 ml pues prácticamente es el volumen de reserva inspiratoria. Mientras que cuando yo boto el aire, es decir, hago esto, el volumen es de 1100. Eso se llama volumen expiratorio. Y cuando yo boto todo el aire, absolutamente todo el aire, hasta que me quede sin aire, supuestamente sin aire, tengo 1200 ml. Aunque vos botes todo el aire que supuestamente crees que estás botando, el pulmón siempre va a tener aire de reserva, pues porque no puede quedarse sin aire. En caso contrario, este colapsaría. Entonces, ¿cuánto es eso? Es de 1200 ml. Eso se denomina volumen residual, ¿ok? Y pues prácticamente cada una de estas cosas van a ser capacidades. Que bien, la única capacidad que importa es la capacidad vital, que es la combinación del volumen de reserva inspiratoria, del volumen de reserva expiratoria y del volumen corriente, ¿ok? Y prácticamente es lo que te hacen en una espirometría. Una espirometría es cuando te ponen un aparatito en la boca, ¿ok? Un aparatito en la boca y te dicen, expire, y tú expiras. Y eso hacen para medir la edad de tu pulmón. Eso se denomina capacidad vital. Importantísimo, importantísimo, porque gracias a la capacidad vital es cómo vamos a saber la edad de tus pulmones. ¿Y cuánto es eso? Es de 4800. ¿Ok? Lo demás no importa, las demás capacidades, porque no tienen mayor uso. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora anatómicamente, ya que te di una intro muy bonita de fisiología, ¿ok? De la anatomía patológica y etcétera. Entonces, el pulmón para su estudio tiene dos caras, ¿ok? Un vértice y una base, ¿ok? Tiene una cara costal o externa, ¿ok? Y una cara interna o mediastínica. Luego tiene un vértice y luego tiene una base. Entonces, en la cara costal es fácil, la verdad, está relacionado con las costillas, específicamente con la primera costilla. Lo que importa acá en la clínica y en la práctica, ustedes saben que mi video siempre se basa en la práctica, sobre todo. Entonces, lo que importa más en la práctica es que visto hacia anterior, la base del pulmón va a estar relacionado con la séptima costilla. Entonces, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto debería estar más abajo. La aplicación está mal, pero se relaciona con la sexta costilla. Mientras que cuando veo hacia lateral, se relaciona con la octava costilla, ¿ok? Mientras cuando veo hacia posterior, la base del pulmón está con la décima costilla. Ojo con eso que tiene mucha importancia. Recuerden que la impresión marcada de la cara externa es la primera costilla, mientras que en la cara mediastínica ya es más interesante, ¿ok? La cara mediastínica lo que importa son sus impresiones que deja los órganos en el pulmón. Y para eso tenemos que poner diferentes estructuras, como órganos, arterias, nervios, para que puedan observar, ¿ok? Es muy bonito este tema del pulmón, ¿ok? Así que yo creo que les va a gustar bastante. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer un corte sagital, explorando primero el pulmón derecho, ¿ok? Una vez que ya hicimos eso, muy bonito, todo chévere, nos dirigimos acá y vamos a poder describir las impresiones del pulmón. El pulmón derecho se imprime en sentido primero
antihorario, ¿ok? Quiere decir que el reloj es así, ¿verdad? En este horario, antihorario, y quiere decir que es por detrás. Entonces empezamos a escribir. Primero vamos a observar la impresión del esófago y luego la impresión que deja la tráquea. Luego la impresión de la arteria subclavia y del tronquio brachiocefálico. Luego de la vena brachiocefálica, de la vena cava superior, la impresión tímica, que es esta, la impresión cardíaca, la impresión de la vena cava inferior y de la vena ácigos. Nada más, esas son las impresiones del pulmón derecho. Mientras que las impresiones del pulmón izquierdo, tenemos que hacer prácticamente lo mismo, poner órganos, ¿ok? Vamos a poner órganos para que puedan observar. Luego ponemos arterias y luego venas. ¿Ok? Entonces hacemos otro corte sagital a este nivel. Entonces hacemos ahí y ya lo tenemos. Nos dirigimos acá y ahí tenemos las impresiones. Del pulmón izquierdo las impresiones son en sentido horario, ya no son en antihorario, ¿ok? Son horario. Entonces tenemos la impresión del esófago y de la tráquea. Luego tenemos la impresión de la arteria brachiocefálica, que vamos a hacer zoom un poquito y ahí está. Esta es la arteria brachiocefálica, la que está por dentro, esa, ¿ok? Luego tenemos a otra impresión, por ejemplo aquí tenemos el tronco brachiocefálico, ¿ok? Luego la impresión tímica, luego la impresión cardíaca, que es más notoria en el pulmón izquierdo porque el corazón está dirigido hacia la izquierda. Luego tenemos la impresión de la aorta, acuérdense, descendente y del callado de la aorta. Esas son las impresiones. Ahora, ¿qué importa acá? Chicos, lo que importa también de la cara mediastínica es la disposición del hilio pulmonar, que voy a dirigirme acá y vamos a poder observar el hilio pulmonar. Primero del hilio pulmonar derecho. La mnemotecnia es bravo y abrevio, ¿ok? Primero, ¿qué es hilio? Tal vez tú no sabes qué es hilio. Hilio simplemente es esto, ¿ok? Vamos a marcar un poquito con la pizarra. Todo lo que estoy marcando es hilio. Es decir, hilio es el espacio virtual, mientras que pedículo es el contenido, ¿ok? Todo eso es el pedículo, es decir, lo que ves acá, el bronquio, las venas, las arterias, eso es el pedículo, mientras que el hilio simplemente es lo que está delimitando. Entonces, lo que tienen que saber, y esto es pregunta de examen en la práctica anatómica, la disposición del hilio, tanto el derecho y el izquierdo. Entonces, la disposición del hilio derecho, hay una mnemotecnia que es bravo, ¿ok? Que va de posterior a anterior, ¿ok? Entonces, como ves, la primera B, que es B grande, quiere decir para el bronquio, ¿ok? Para el bronquio extrapulmonar. Luego, bra, como es A, viene la otra letra, es para la arteria pulmonar. Y luego la otra B, que son para las venas pulmonar. ¿Ok? Como ven, de posterior, anterior, bronquio, arteria y vena. No se olviden de eso, su disposición. ¿Ok? Mientras que del hilio izquierdo, el hilio izquierdo hay la mnemotecnia que significa abrevio, pero esto ya no está dispuesto de posterior a anterior, sino de superior a inferior. ¿Ok? Entonces tenemos abrevio, la primera A que significa arteria, entonces la arteria pulmonar. Luego viene la B, que es el bronquio extrapulmonar, y luego viene la B chica, ¿ok? Que son las venas pulmonares, ¿ok? Recuerden que las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, mientras que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada. Pasamos a la relación con el vértice del pulmón. Entonces, el vértice del pulmón está conformado por una pleura, acuérdense de pleura parietal y pleura visceral. Pero, específicamente, la pleura da una prolongación hacia la región cervical y eso se conoce como pleura cervical, ¿ok? ¿Qué es importante del vértice? Lo más importante, y es pregunta clásica de anatomía, es que de las vértebras y de la pleura se desprenden dos ligamentos, o bueno, se insertan dos ligamentos, en otras palabras. Un ligamento que va del cuerpo vertebral y se dirige hacia la pleura. Entonces se denomina ligamento vértebro-pleural y otro ligamento que va desde la apófisis transversa, ¿ok? Hacia la pleura y eso se denomina ligamento transverso pleural. Y así, si cierro esto acá, pueden observar a un triángulo. Ese triángulo se llama triángulo suprapleural de Sevillot o también denominado triángulo suprarretropleural de Sevillot. Muy importante. ¿Qué contiene este triángulo? Sencillo, contiene a este ganglio que estoy señalando acá, se denomina ganglio estrellado o new power o cérvico torácico. ¿Cómo se conforma esto? Que también es pregunta clásica de anatomía. Se conforma por el último ganglio cervical, que es este con el primer ganglio torácico. Y así me forma pues prácticamente al ganglio estrellado. ¿Por qué es importante estudiar a este ganglio estrellado? Sencillo, porque imagínate, ok, que acá existe un tumor en el vértice del pulmón que es muy común, como por ejemplo el tumor de Pancoas, va a llegar a comprimir a este ganglio, lo comprime fuertemente, ok, lo comprime. Entonces, como es un ganglio simpático, y acuérdense pues que el simpático en el ojo, acuérdense que en la pupila prácticamente el simpático hace midriasis, mientras que el parasimpático hace miosis, ¿ok? O miosis, como quieras llamarle, o midriasis ensancha o miosis estrecha. Lo que importa es que como hay un tumor acá bastante y está comprimiendo a este ganglio, entonces está inhibiendo la parte simpática. Entonces, si el simpático hace midriasis y como lo está comprimiendo, lo está inhibiendo prácticamente, entonces en el ojo no va a haber midriasis, sino va a haber miosis, ¿ok? Solo va a estar muy contraído, que te voy a mostrar en una imagen más adelante, ¿ok? Y va a causar el síndrome de Glau-Bernard Horne. Entonces, el tumor de Pancoas causa el síndrome de Glau-Bernard Horne, que son miosis prácticamente, y también es en oftalmo, y bueno, te voy a mostrar una imagen muy bonito más adelante. Luego, otra relación muy importante que tiene el vértice
en la relación con las arterias, ¿no? Con la arteria subclavia, acuérdense acá. Y acuérdense que la arteria subclavia también tiene relación con varias asas, con 3 asas nerviosas. Primero, la asa frénico-simpática. Segundo, la asa subclavia, ¿ok? De Wilson, como quieras llamarle. Y la siguiente es la asa, ¿ok? Aquí lo voy a mostrar, con el nervio laringio recurrente, ¿ok? Aquí le estoy señalando acá. Ese es el nervio laringio recurrente. Muy importante las 3 asas que se encuentran al nivel de la arteria subclavia, que eso es pregunta de examen, chicos, ¿ok? Y luego la otra relación es con el plexo braquial. Pasamos a demostrarle esa imagen del síndrome Claude-Bernard-Horner. Entonces, este es el síndrome Claude-Bernard-Horner, que les dije que se produce por el tumor de Pancoas o también se puede producir por el tumor de Tobias, ¿ok? Como está apretando, hace un compromiso oculosimpático causando este síndrome. Y aquí me forma la tríada de Horner. ¿Cuál es la tríada de Horner? Sencillo. Enoftalmos, ¿ok? Quiere decir que tus ojos prácticamente van a estar hundidos, van a causar anhidrosis, quiere decir que no vas a sudar ahí, y también miosis, como les dije, las pupilas van a estar muy contraídas. Y otro que también importa es el toxis palpebral, quiere decir que se te cae tu párpado. Pero no te olvides de la triada Horner, ¿ok? Que es enoftalmo, miosis y anhidrosis, ¿ok? Lo más interesante de acá es que el compromiso es homolateral, porque acuérdense que tenemos dos vértices, dos pulmones, entonces como está afectando solo a un lado, ¿ok? En este caso en el lado derecho, como está afectando solo a un lado, entonces el compromiso es homolateral. Ojo con esto, que es pregunta de examen en la clínica. Pasamos a la irrigación del pulmón. El pulmón tiene una irrigación nutricia y una irrigación para la hematosis. La irrigación nutricia está dada por las arterias bronquiales, que son el número de 3. Una arteria bronquial derecha, que estoy señalando acá, que siempre va posterior a los bronquios, y dos arterias bronquiales izquierdas, que igual van posterior a los bronquios, y las cuales se anastomosan al nivel, ¿ok? De la carina y hacen la arcada subcarina de la arteria. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. Luego las venas se van a dirigir de la siguiente forma. Las venas bronquiales derechas van a drenar en la vena ácigos, mientras que la izquierda drenan en la vena hemiácigos, que es la que estoy señalando ahí. Hemiácigos accesoria también se denomina, esa es la ácigo, la que está atrás de la vena hemiácigo accesoria, y obviamente la vena ácigos drena en la vena cava superior. Ojo con eso, chicos, ¿listo? Luego tenemos otras arterias y venas, pero esto le pertenece más que todo a la hematosis. Por ejemplo, tenemos al tronco, la pulmonar o la arteria pulmonar, que está en color azul, es porque lleva sangre más desoxigenada. O sea, ojo, que eso no quiere decir que no lleve sangre oxigenada, quiere decir que lleva más dióxido de carbono que oxígeno, porque también lleva sangre oxigenada, chicos, ¿ok? Entonces, la arteria pulmonar se dirigen y entran al ilio, son número de dos, tanto derecha e izquierda, y cuando llegan al ilio pulmonar, entran al pulmón, se dividen de la misma forma que los bronquios, ¿ok? Misma forma, ¿ok? Muy importante, lo importante de acá es saber la presión de la arteria pulmonar. Su presión, ¿ok? Intermedia, es decir, tanto sistólica y diastólica, se hace un promedio, es de 12 a 16 milímetros de mercurio. Muy importante, teniendo un promedio de 16 milímetros de mercurio, es el promedio. Ahora, ¿por qué es importante saber la presión de la pulmonar? Porque, por ejemplo, si mi paciente tiene un shock cardiogénico, ¿qué quiere decir eso? Que mi corazón está fallando, no sirve, no bombea, está en un shock, eso quiere decir un shock cardiogénico, ¿ok? Entonces la sangre se acumula, sigue llegando sangre y la sangre se acumula en el corazón. Por ende, si se acumula sangre, aumenta la presión en la pulmonar y esto puede llegar a 24 milímetros de mercurio, el cual nosotros lo medimos con un catéter de Schwann-Ganz, que prácticamente es como una aguja grande, para que una manguerita grande llegue acá, entramos al ventrículo derecho y ahí medimos la presión específicamente de la arteria pulmonar o si no, la presión del ventrículo derecho, como quieras llamarlo, ¿ok? Muy importante. Entonces, ok, muy importante. O también otra opción puede ser que podemos entrar también por la arteria subclavia. Metamos por la arteria subclavia, ok. Llegamos a la vena cava superior, entramos por la aurícula derecha, entramos al ventrículo derecho y ¡pum! Salimos a la arteria pulmonar y así la medimos. Esto se denomina catéter de Schwann-Ganz. La más usada es de la vena subclavia. Pregunta de examen, no te olvides de esto, ok. Entonces lo mide la presión y ya te dije que es 16 milímetros de mercurio. Si está aumentada, shock cardiogénico. Si está disminuida esta presión, nos indica shock hipovolémico. Quiere decir que no hay suficiente irrigación, entonces no va a llegar mucha sangre, pues prácticamente al corazón, entonces la presión va a disminuir y puede llegar a 8 milímetros de mercurio, entonces eso indica un shock hipovolémico, muy importante. Luego tenemos a las arterias, a las venas pulmonares, que son el número de dosis de derecha y dosis izquierda, ¿no? Cual recogen la sangre oxigenada y terminan en la aurícula derecha, como sea. Luego tenemos a la inervación. La inervación está dada por el plexo pulmonar, que está dada por tanto simpático y parasimpático, ¿ok? El parasimpático proviene del nervio vago, mientras que el simpático proviene de ramas de los troncos de T2 hasta T5. Lo que importa es la función, ¿ok? Esto es muy importante. La función del simpático es que hace broncodilatación, hace vasoconstricción e inhibe la secreción. Muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi paciente entra en un shock anafiláctico, esto quiere decir que, por ejemplo, toma un paracetamol y es alérgico al paracetamol, entra en un shock anafiláctico en el cual los broncos se van a contraer, se contraen los bronquios y el paciente no puede respirar, está y no puede respirar. Entonces tú le das una hormona simpática, el cual le puedes dar adrenalina o epinefrina, 1 miligramo vía endovenosa, no vía oral, porque por vía oral no sirve, no tiene buena disponibilidad, ¿ok? Se administra vía endovenosa, le administra paz, 1 miligramo y listo, como el simpático hace broncodilatación, entonces le vas a salvar la vida al paciente, ¿ok? Muy importante. Mientras que el parasimpático hace broncoconstricción.
¿Ok? El parasimpático hace broncoconstricción, hace vasodilatación y estimula la secreción. Esto es muy importante, como por ejemplo un paciente hipertenso que tiene, no sé, que está en una crisis hipertensiva, por ejemplo, 180 milímetros de mercurio arriba, ¿ok? Si está en una crisis hipertensiva, pues prácticamente tú le puedes dar nitratos, ¿ok? Vasodilatadores para que disminuya la presión, haciendo pues inhibir al simpático. Le puedes dar betabloqueantes, el cual van a inhibir al simpático. Acuérdense que el simpático hace vasoconstricción. No estoy diciendo bronco, estoy diciendo vasoconstricción. Ojo con eso, hace vasoconstricción, el cual le doy betabloqueante y pues inhibe al simpático y en su lugar va a ser vasodilatación. Como está inhibiendo al simpático, hace vasodilatación. Muy importante saber esos términos. Pasamos a escribir la parte más importante del pulmón, la segmentación. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, si a mi paciente le crece un tumor en el vértice, por ejemplo el tumor de Pancoas, yo como cirujano no voy a sacar a todo el pulmón si quiero salvar el pulmón. Hasta su mismo nombre dice, salvar el pulmón, ¿ok? Si quiero salvar el pulmón tengo que quitar solo la partecita que tiene el tumor. A eso se denomina exéresis, quitar una parte del pulmón, por ejemplo un segmento, ¿ok? Y así salvo el pulmón. Ahora, si por ejemplo el tumor hace metástasis en otro órgano, ya sea en el hígado, metástasis quiere decir que llega a la sangre y llega a otro órgano, ¿ok? Entonces, si afecta a otros órganos o si afecta a todo el pulmón, pues ahí recién tengo que quitar a todo el pulmón y obviamente el paciente va a poder vivir con un pulmón tranquilamente. ¿Ok? Por eso es importante la segmentación pulmonar. Entonces, esto es pregunta de examen en anatomía práctica, en imaginología y en neumonología. Es muy importante que te aprendas esto, amigo, así que presta mucha atención. Vamos a hacer un recuerdo. Acuérdense pues que el pulmón derecho tenía 3 lóbulos, ¿ok? Tiene pues prácticamente un lóbulo superior que está conformado por 3 segmentos, un lóbulo medio que está conformado por 2 segmentos y un lóbulo inferior que está conformado por 5 segmentos, haciendo un total de 10 segmentos para el pulmón derecho, mientras que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, uno superior que está conformado por 4 segmentos y un lóbulo inferior que está conformado por 4 segmentos, haciendo un total de 8 segmentos para el pulmón izquierdo. Pregunta de examen eso, chicos, ¿ok? Vamos a escribir esta segmentación tanto de vista anterior, ¿ok? Que esto es una vista anterior, de vista lateral, de vista posterior y de vista medial, interno. Eso es pregunta de examen, ¿ok? Cuando vas, por ejemplo, al internado y no sepas leer una radiografía ni ubicar los segmentos, vas a quedar como ridículo. No se puede ser médico sin saber la segmentación. Mucho ojo con esto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a describir la segmentación. Primero vamos a ir, para describir la segmentación del pulmón derecho, ¿ok? Este es el pulmón derecho y lo ubicamos y vamos a empezar a describir primero una línea, ¿ok? Hacemos una línea marcando a la cisura mayor, otra línea marcando a la cisura menor o transversa. La mayor también se llama oblicua, ojo, ¿ok? Luego de aquí hacemos una línea, ¿ok? Que asciende y se hace como una T o una Y, como quieras llamarla. Y así tenemos los 3 segmentos del lóbulo superior. Un segmento apical, anterior y posterior. Fácil, ¿verdad? Ahora, del lóbulo medio hacemos una línea simplemente así y ya tenemos los 2 segmentos, un segmento medial y un segmento lateral. Mientras que del lóbulo inferior visto hacia anterior solo se puede observar el segmento anterior. Pregunta de examen, si te pregunta ¿cuál es el único segmento que se puede observar en el lóbulo inferior de una vista anterior? Respondes el segmento anterior. No te hagas bola, parece larga la pregunta, pero es fácil la respuesta, ¿ok? Eso es pregunta de examen, chicos. Ahora, vamos a dirigirnos de una vista lateral, ¿ok? Entonces, hacia el lateral hacemos una línea que marque la cisura mayor, ¿ok? Y otra línea que marque la cisura menor. Luego de acá dibujamos como una letra T y así está delimitado mi lóbulo superior vista hacia el lateral en un segmento apical, en un segmento anterior y en un segmento posterior. Mientras que el lóbulo medio hacemos una línea acá y está delimitado en un segmento lateral y en un segmento medial. ¿Ok? Esto es lateral, acuérdense porque estamos viendo una vista lateral, por eso es lateral. Ojo con eso, ¿ya? Y luego tenemos a mi lóbulo inferior, que de nuevo hacemos una línea acá y luego de acá hacemos como un puente, 2 líneas, ¿ok? Y ya está delimitado nuestro lóbulo inferior en un segmento apical, en un segmento anterior, en un segmento posterior y en un segmento lateral. Pero acuérdense que el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. Aquí faltaría el segmento medial. El segmento medial solo se ve en la cara medial. ¿Ok? Pregunta de examen. Listo con eso. Ahora pasamos pues prácticamente al segmento medial. Para eso tenemos que sacar a este pulmón. ¿Ok? Sacamos a esto y ya podemos observar. En la cara medial la verdad que es más sencilla, es la más sencilla de todas, no se compliquen. Entonces, primero vamos a marcar, siempre tienen que marcar a los surcos, ¿ok? Marcamos este surco y también a este. Y luego empezamos a delimitar ahora con el color rojo. Entonces, hacemos como más o menos tipo una letra B, que vaya así, así y así. Y ya está delimitado. Esto vendría siendo mi segmento apical, esto es mi segmento posterior y todo lo que ves acá es mi segmento anterior. Luego, el lóbulo medio, vamos a poder observar el segmento medial, solo el medial, no se observa el lateral vista hacia la cara medial. Eso es pregunta de examen, ¿ok? Y luego en el lóbulo inferior, vamos a seguir delimitando, encontramos primero, ¿ok? A mi segmento apical, que es esto, segmento apical, aquí hacemos otra línea así, y luego vamos a hacer una línea así. Y así vamos a poder identificar todos los segmentos. ¿Ok? Traigo mi bolígrafo y ya tenemos este es el segmento apical. Todo esto es el segmento posterior. Ojo con eso. Y todo lo que ves acá es el segmento medial. Acuérdense que el segmento medial solo se observa en la cara medial. ¿Ok? Ya que en la cara lateral ni en la cara anterior se puede observar el segmento medial del lóbulo inferior. Ojo con eso, chicos. ¿Ok? Y luego acá, pues prácticamente vamos a hacer otra línea más. Me faltó acá
para poder dividir a mi siguiente segmento. Primero a mi segmento anterior, que es ese, ¿ok? Y luego tenemos a mi segmento lateral. De una vista posterior, el pulmón derecho está delimitado de la siguiente forma. Hacemos una línea que pase pues, por el surco oblicuo. Luego está delimitado en un lóbulo superior e inferior. Hacemos una línea que pase por el vértice, ¿ok? Más o menos. Y así está delimitado en un apical, segmento apical y en un segmento posterior, y eso es el lóbulo superior. Mientras que el lóbulo inferior está delimitado por una línea que pase así, y de aquí nacen dos líneas, ¿ok? Dos líneas. Y queda delimitado de la siguiente forma, en un segmento superior, en un segmento posterior, en un segmento lateral, que es este, y este es el segmento anterior. Así queda delimitado, ¿ok, chicos? Pasamos al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo está segmentado por la siguiente forma. Marcamos a la cisura oblicua mayor, luego de aquí hacemos dos líneas, una pues que prácticamente pase por acá, ¿ok? Y otra que pase por acá, y falta una línea más que pase por acá. Y así es fácil de delimitar al lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿ok? Entonces acuérdense que la cisura me delimita a un lóbulo superior y a un lóbulo inferior. Entonces el lóbulo superior está segmentado así. Esta porción es el apico posterior y esto es el segmento anterior, ¿ok? Ahora pasamos a la porción lingular. Esta es la lingular superior que está en constante relación con esta escotadura cardíaca, acuérdate. Y por último tenemos la lingular inferior, que es donde muestra la língula. Pregunta examen. La língula le corresponde al segmento lingular inferior. Y el lóbulo inferior, visto de la cara anterior, solo se va a poder observar a una porción, que es la porción anteromedial. Pregunta examen. Ya, ahora que escribimos la cara anterior, pasamos a la cara lateral, ¿ok? Entonces, en la cara lateral hacemos de nuevo una línea oblicua, ¿ok? Que pasa por la cisura oblicua. Y de aquí van a nacer tres líneas. Una línea que pasa por acá, otra línea que pasa por acá, como estamos delimitando, y otra línea que pasa por acá. Y ya estamos delimitando al lóbulo superior, en un segmento apico posterior, en un segmento anterior, lingular superior y lingular inferior. Mientras que el lóbulo inferior está delimitado de la siguiente forma. Primero, hacemos una línea que pase por acá, ¿ok? Así. Luego, de aquí hacemos dos líneas, ¿ok? Y ya está. Y así está delimitado nuestros segmentos. En un segmento apical, acuérdense, este es el segmento apical o superior, como quieras llamarle. Luego tenemos al segmento anteromedial, que es ese. Luego tenemos al segmento lateral. Y luego tenemos al segmento posterior. Y ya está delimitado de cara lateral. Pasamos ahora a la cara medial, ¿ok? La cara medial del pulmón. Entonces, en la cara medial lo ponemos primero en posición anatómica, borramos el diafragma y nos dirigimos. Vamos a delimitar primero lo primero, ¿ok? Una línea que pase por la cisura, ¿ok? Por esta cisura. Y ya está. Ya una vez delimitado esa cisura, empezamos a marcar una línea, ¿ok? Que pase por acá, otra línea que pase por acá y otra línea que pase pues, por acá. Y ya está delimitado. Está delimitado en un segmento apico posterior, ¿ok? Luego tenemos a un segmento anterior. Luego vamos a tener específicamente a la lingular superior y luego a la lingular inferior. Y así está delimitado mi lóbulo superior. Mientras que mi lóbulo inferior del pulmón izquierdo hacemos una línea que pase así. Y luego otra línea que venga por acá y se divida así, ¿ok? Y ahí y así. Y vamos a delimitarlo. Primero, en un segmento apical o superior, como quieras llamarle. Luego en otro segmento posterior, ¿ok? Y luego tenemos a otro segmento, este es el conocidísimo lateral, es el segmento lateral, bien marcado, lateral. Y por último tenemos el segmento anteromedial, ¿ok? Superior, posterior, anteromedial y lateral. Ojo con eso. Luego pasamos a delimitar hacia posterior, ¿ok? Lo ponemos en posición anatómica. Pasamos a la cara posterior. Primero hacemos una línea que sigue a la cisura oblicua y hacemos otra línea que nazca ahí y otra línea que nazca ahí. Y ya está delimitado el lóbulo superior en las siguientes partes, en apico posterior, en un segmento anterior y en un segmento lingular superior. El lingular inferior no se ve de una vista posterior, pregunta de examen, ¿ok? Y luego el lóbulo inferior está delimitado, hacemos una línea que va así, ¿ok? Una línea que va así, y luego dos líneas que nacen así y ahí, ¿ok? Entonces, vamos a delimitar. Primero vamos a delimitar el segmento superior, acuérdense, a superior, apical, como quieras llamarle. Luego está el segmento posterior. Luego tenemos el segmento lateral y luego tenemos el segmento anteromedial. Entonces, de una vista posterior no se ve el segmento lingular inferior. Pregunta de examen, chicos. Listo, ahora pasamos a verlo en radiología. Pasamos a escribirlo radiográficamente, chicos. Esto va a ir súper rápido, ¿ok? Porque se supone que ya saben. Primero vamos a escribir del pulmón derecho de una vista anterior y lateral. Entonces, acuérdense que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior, ¿ok? En el lóbulo superior encontramos tres segmentos. Un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. En el lóbulo medio encontramos a un segmento medial y a un segmento lateral. Mientras que en el lóbulo inferior encontramos solo a vista anterior a un segmento, que es el segmento anterior. Les dije que a veces podemos observar el lateral, solo a veces, ¿ok? Listo. Luego podemos observar que hacia lateral encontramos otra vez primero del lóbulo superior a un segmento apical, a un segmento anterior y a un segmento posterior. Mientras que del lóbulo medio, acuérdense que hacíamos una línea así y así podíamos observar al lóbulo lateral y al lóbulo medial, que también se ve, aquí solo lo pusieron que se observa el segmento lateral. Ojo con eso, ¿listo? Luego podemos observar que del lóbulo inferior encontramos al segmento apical, anterior, posterior y este es el segmento lateral. Acuérdense que el medial solo se ve de vista interna, pregunta de examen, chicos. Eso es pregunta de examen, no se olviden, ¿ok? Listo. Luego tenemos que
describir ahora al pulmón izquierdo, visto hacia anterior. Acuérdense que tiene dos lóbulos, superior e inferior. El superior tiene los siguientes segmentos. Primero, al segmento apico posterior, este es el segmento anterior, este es el segmento lingular superior y el lingular inferior que corresponde con la língula, no se olviden eso. Y luego el lóbulo inferior, visto hacia anterior, solo se observa el segmento anteromedial, acuérdense, solo el anteromedial. Aquí no sé por qué pusieron que se observa también el externo, pero bueno, supongo que deben saber que a veces se observa el externo, pero en la mayoría de los atlas y los artículos muestran que solo se observa el segmento anteromedial. Ojo con eso, chicos. Ok, luego podemos observar el segmento de vista lateral del pulmón izquierdo. Entonces tenemos que del lóbulo superior encontramos al segmento apico posterior, al anterior, al lingular superior y al lingular inferior. Luego del lóbulo inferior encontramos al segmento apical, al segmento anteromedial, a este segmento que es el segmento posterior y al segmento lateral. Pero les digo, el segmento lateral solo se observa hacia lateral y aquí lo pusieron hacia anterior. Bueno, esto está mal, pero cada quien de la imagen lo único que encontré que se parece. ¿Ok? Luego, bueno, esto no importa, es un resumen. Y aquí les dejo otro resumen más bonito, ¿ok? Un resumen con mnemotecnias bien bonito. Este es el pulmón izquierdo con todas sus caras. Y este tanto otro más bonito también. Y esto más bonito, ¿ok? Pasamos ahora a las patologías. Y pasamos a patología. Aquí podemos observar un neumotórax. Eso quiere decir que el aire del ambiente entró a la cavidad torácica, específicamente al espacio pleural. Eso se denomina neumotórax. Por fisiología sabemos que la cavidad torácica tiene una presión a la expiración. Quiere decir que cuando botas aire, tu presión torácica es de 5 centímetros de agua, no de mercurio, de agua. Mientras que cuando inspira, tu pulmón se expande y la presión va a aumentar a 8 centímetros de agua. Mientras que la presión atmosférica es mucho más fuerte, es en milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio es una medida mucho más grande. Es por eso que cuando entra aire a la cavidad torácica, pues hace que bote a la presión de centímetros de agua y hace que el pulmón se encoja, lo traccione, ¿ok? Mucho ojo con eso entonces, y eso es un neumotórax. Fácil. Y a la radiografía podemos observar así de imagen negro, ¿ok? Así se puede observar porque el pulmón tiene un aspecto radiolúcido, así se denomina en imagenología, radiolúcido a lo negro, ¿ok? Y así podemos observar. El tratamiento es simplemente pinchar con una aguja un trocar en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿ok? O si no, podemos pincharlo también, ponerlo en decúbito lateral y pinchar también lo mismo, pero esto sería en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con un hemotórax? En un hemotórax es cuando tiene sangre igual a la cavidad pleural y el tratamiento es similar, se pincha en el quinto espacio intercostal con un dren, ¿ok? Con un troca y se va drenando. Fácil. Luego pasamos específicamente a la enfermedad que estaba de moda, ¿no? Al COVID, que por cierto voy a hacer un video más después de cómo diagnosticar COVID radiológicamente, pero aquí le voy a dar una intro. Entonces el COVID tiene la característica de que siempre va a estar a la periferia, ¿ok? A la periferia. Va a tener un aspecto periférico y va a tener broncograma aéreo, va a parecer a una infección, justamente porque el COVID genera neumonía, ¿ok? Así que esto es mucha atención con esto. La neumonía que les voy a enseñar era PVC, P que era periferia, B que significaba tenía un aspecto vascular más o menos, y pues eso era lo más importante. Entonces, aquí podemos observar una radiografía de COVID que es consecuente a una neumonía, ¿ok? Entonces primero viene COVID, luego viene neumonía, ¿ok? Luego tenemos a otra enfermedad, por ejemplo, tenemos acá una tuberculosis, ¿ok? Que es muy característico de esas cavernas. Como pueden observar acá, aquí están observando huecos, vamos a hacer un poquito zoom, huecos como unos hoyos, como unos hoyos. Entonces, cuando ustedes ven así en una radiografía, pueden pensar en tuberculosis, ¿ok? Luego tenemos una telectasia quiere decir cuando el pulmón se colapsó y esto hace tracción de la tráquea, ¿ok? La tráquea se retrae hacia el lado afectado. Esto también puede causar un neumotórax, acuérdense que también se colapsa, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, chicos. Chicos, eso es todo, nos vemos en un próximo video, se cuidan, hasta luego.